Les voy a pedir, hermanos, que abramos nuestras Biblias para hacer la lectura que se encuentra en el libro de Eclesiastés, capítulo 3. Eclesiastés, capítulo 3, para leer de los versículos del 1 al 15. Esta lectura la vamos a hacer de una manera alternada. Iniciamos los varones con el versículo 1, las hermanas con el versículo 2. Nos unimos todos en el versículo 15. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para hacer esta lectura. Y si ya tenemos la lectura, iniciamos, hermanos varones. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de techar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. ¿Todos juntos? Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaurará lo que pasó. Gracias a Dios por esta lectura. Tomamos nuestros lugares, hermanos. La predicación de esta tarde es un sermón expositivo de fase enfática titulado Pasos para lograr una restauración. Como texto base tenemos el capítulo 3, versículo 1, el cual dice a la letra: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. El libro de Eclesiastés, quien fue escrito por Salomón, hijo del rey David, quien muestra el vacío de la vida del hombre natural. En ello podemos encontrar las siguientes palabras claves alrededor del libro. Encontramos sabiduría, sabio, 49 veces. Vanidad, vacío, futilidad, 37 veces. Debajo del sol, 31 veces. Aflicción de espíritu, 9 veces. Dije en mi corazón, 7 veces. Este libro está enfocado en lo siguiente: el espíritu de desesperación, el vacío y decepción de la vida, la falta de alabanza y paz. Como lo mencioné al principio, el título del sermón se llama Pasos para lograr una restauración. Es complicado en esta vida, hermanos, cuando atravesamos por cosas difíciles. Estamos siempre preparados para recibir cosas buenas: el nacimiento de un hijo, la bendición, el ascenso en un trabajo, una buena noticia. Pero jamás estamos preparados, hermanos, para recibir cosas peores: la muerte de un ser querido, la enfermedad, la prueba. Son aspectos de nuestra vida donde renegamos, hermanos. Pero sin embargo, es más complicado cuando todo ello le tornamos que por causa de las cosas malas existe la división. ¿Qué división me refiero? La división en la iglesia, a lo mejor por un mal comentario, algún chisme. En la familia, por un comentario fuera de tiempo, un sentimiento mal expresado, y genera amargura, genera quebrantamiento, tristeza, coraje,
odio. Es complicado cuando los problemas suceden, ya que por ello puede romperse lo que con mucho trabajo se pudo haber prevenido. Mas, sin embargo, somos humanos y nos podemos equivocar. De eso no estamos exentos. En esta tarde, a la luz de la Escritura, explicaremos los elementos necesarios para iniciar de nuevo, tras el antecedente de una mala acción, ya sea por un problema o por cosas que no debieron de haber sucedido, pero más sin embargo pasaron. Es tiempo de que dejemos en manos de Dios restaurar, pero ¿cómo lo encontraremos? De la siguiente manera. ¿Qué se requiere para iniciar de nuevo? La palabra restauración significa volver a poner todo en su lugar. Por ejemplo, cuando estamos en nuestra casa, que tuvimos una reunión y tuvimos que mover la sala, tuvimos que mover la mesa, nuestra casa no queda igual. Pero más sin embargo, cuando termina la reunión, tenemos que volver todo en orden. Puede ser complicado, sí, pero sin embargo, lo hacemos y puede quedar todo igual o mejorar o empeorar un poquito. A lo mejor usted acomodó un cuadro como lo tenía derechito, pero al momento que usted vuelve a acomodar su casa, ese cuadro se enchueca y es donde quedó un poquito chueco como estaba originalmente. El primer paso para lograr una restauración consiste en lo siguiente. Punto número 1, darse el tiempo necesario para conocer su situación actual. Esto lo encontramos alrededor de los versículos del 1 al 9. Podemos encontrar demasiadas características, como lo muestra. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Un pro, un contra. ¿Qué puede decir causa-efecto? Naciste, moriste. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar, tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de llorar, tiempo de reír. Y así nos podemos ir yendo hasta el versículo número 9, donde podemos que por cada acción viene una repercusión. Pero más sin embargo todo ello viene por un tiempo. ¿Qué pasaría si toda nuestra vida fuera muy feliz? ¿Se han puesto a pensar? Que a lo mejor no sufrieran por algo, tuviéramos todo. No nos hace falta nada. ¿Qué es lo más seguro que pudiera pasar? Olvidarnos del Señor, ¿correcto? Pero más sin embargo, en esos momentos duros donde prácticamente uno toca suelo, toca fondo, es cuando clamamos al Señor, cuando nuestro corazón está agobiado, cuando estamos tristes. Como lo mencionaba en el primer punto, el primer paso para lograr una restauración consiste en darse el tiempo necesario para conocer su situación actual. Cada uno de nosotros sabe realmente cómo estamos ante Dios. Podemos fingir a lo mejor una cara bonita, decir, prometer, como dicen afuera, jurar y perjurar, que vamos a cambiar. Pero no podemos engañarnos, hermanos. No podemos engañarnos. Como nuestro pastor nos decía en la mañana a través de una historia, de un hermano que se entró a un bar, lo estoy parafraseando, entró a un bar, llega otro hermano y le pone la mano en la cerveza. Y el hermano le dijo, te cuidas de los que te ven alrededor, pero no te fijas realmente de quién está arriba, de quién te mira desde arriba. Realmente, hermanos, como yo les comento, podemos decir que vamos a cambiar, que actuamos, pero cuando realmente no es así, hermanos, cuando pensamos por dentro, mi hermano me ofendió, incluso en las iglesias es muy común decir, y yo no sé por qué sucede este caso cuando decimos, es que el pastor dijo algo, es que el pastor dijo lo otro, y sin querer o queriendo y con mala intención, agarramos coraje en contra de las personas. Y a veces la persona ni siquiera sabía que estaba en problemas, ¿cierto? Y eso es feo, hermanos. ¿Por qué? Porque entre nuestros semejantes no podemos engañarnos. Podemos saludar al hermano y decirle, hola hermano, ¿cómo estás? Pero si de todo corazón no te nace, eso es hipocresía, mis hermanos. En ello es donde debemos de ser sinceros para analizar si en algún punto estamos fallando. También debemos de darnos el tiempo necesario para no negar la realidad. No debemos de encubrir. Si en algo estamos fallando, de nada nos servirá pasar por alto lo anterior. Si estamos en algo mal, pues en caso contrario no podemos progresar. Abramos nuestras Biblias en Proverbios, capítulo 28, versículo 13. Quien lo encuentra puede ponerse de pie y puede leerlo. Proverbios, capítulo 28, versículo 13. El hombre pobre y robador de los pobres es un estudio provincial de El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, hermano.
¿Qué pasa, mis hermanos, si decimos, es que yo voy a dejar de hacer una cosa mala, es que no voy a tener coraje en contra de mi hermano, es que me cae mal la hermana porque dijo un comentario de mí, y ese comentario se está arraigando y se hace más profundo y se hace más profundo, y llega un momento en que simplemente lo odias? ¿Ustedes creen que Dios ama eso? Por supuesto que no. Y sería engañarnos, hermanos, y sería engañarnos primeramente a nosotros mismos, engañar al Señor con hipocresía de nuestra parte. Podemos decir que no vamos a hacerlo, incluso no pensar en ello, pero nuestros actos hablan más que nuestras palabras. Debemos de apartarnos. Si nosotros ya detectamos en qué estamos fallando, podemos darle la vuelta a aquella situación. Pero si nos gusta estar en ello, si nos gusta seguir sintiendo coraje, continuando haciendo lo malo, que es abominación delante del Señor, pues prácticamente nos estamos engañando nosotros mismos, hermanos. Es como querer tapar el sol con un dedo. Solamente nos estamos mintiendo a nosotros, y eso no le gusta al Señor. El segundo paso para lograr una restauración consiste en lo siguiente: meditar para hacer lo correcto en el momento oportuno. Vámonos al versículo 11 de Eclesiastés, capítulo 3, en el versículo 11, el cual menciona: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Debemos de ser precavidos en no hacer lo incorrecto cuando realmente sabemos hacer lo correcto. ¿Qué quiere decir con esto, hermanos? Les pongo un ejemplo. En situaciones, iglesia, familia, situaciones seculares, ¿qué pasa, mi hermano, si a usted se le hace muy fácil, muy sencillo decir lo siguiente: yo no voy al templo, a lo mejor porque el pastor no me saludó? Un ejemplo burdo, pero muy cierto, hermanos. Y desgraciadamente son pensamientos que prácticamente dejamos que Satanás entre en nuestras mentes y le damos ese chance de permitir hacer ello, y más que nada dejarlo crecer. O un ejemplo burdo: usted está en la calle o en su casa y se le ocurre robar, no sé, a lo mejor a los jóvenes. Resulta que sus papás no le dan para salir con la novia, por decir algo, y abre la cartera y sencillamente toma el billete de 50. Ojo, no es porque yo lo haga, les aclaro, digo, a lo mejor suena muy burdo el ejemplo, pero sin embargo, mis hermanos, ¿estamos pecando, sí o no? Estamos cometiendo una ofensa ante el Señor. En este caso, ¿qué viene siendo? Robar. En el caso de la iglesia, sembrar discordia. Y eso no es correcto, hermanos. Debemos de actuar en el momento oportuno. Debemos de hacer lo correcto. Si sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado. ¿Qué necesidad tenemos, hermanos, de contristar al Espíritu del Señor? ¿Qué necesidad tenemos de mentir, hermanos? ¿Qué necesidad tenemos de a lo mejor hacer sentir mal a alguien por situaciones que uno puede evitar? Situaciones más complejas. Que a lo mejor no me gusta lo que el hermano Alejandro Guerra hace, por decir un ejemplo. Y como dice el hermano, está carambas, como para que ponga estos tipos de ejemplos. ¿Ustedes creen que para el hermano Alejandro esos comentarios son de bendición? No. Y desgraciadamente siempre tenemos una muy mala manera de criticar. Siempre criticamos lo que, si porque se peinó el hermano, porque se peinó, si porque utilizó el otro, porque lo utilizó. El punto, hermano, es que no nos damos gusto y siempre tratamos de hablar mal. O porque el hermano dice la frase carambas, la palabra, y criticamos. Está mal, hermanos, en casos más específicos. Cuando, por ejemplo, estamos en el trabajo y nos dicen, pues vamos a tomar, que es una canita al aire. Pero si sabemos hacer lo que es bueno y no lo hacemos, posiblemente no le encontremos sentido. Pero a lo mejor porque tú haces eso,
Desanimaste a alguien, alguien te vio, alguien que a lo mejor tú eras un testimonio tremendo en su vida, pero porque hiciste eso, se acabó a lo mejor el respeto, se acabó el testimonio que te tenía, se acabó todo. Y se nos hace fácil de decir y actuar, que es echarse una canita al aire, que es andar haciendo cosas incorrectas. ¿Cuántas veces, hermanos, aún en el pueblo del Señor nos encontramos con cosas tremendas que no deberían de suceder, porque sabemos del temor del Señor? Cosas que se nos hacen fáciles de actuar. Basta con ver una sesión de negocios, hermanos, si lo hablamos al nivel de iglesia, porque pintaron de color rojo, por decir algo, pero a mí me gusta el verde, y se arma un soberano problema porque el hermano pintó, y no, son problemas que se pueden evitar en la familia. ¿Cuántas familias destrozadas existen hoy en día por malas decisiones? Por cosas que se hacen fáciles de hacer. Nadie me vio, nadie supo, solamente quedó en mí. Pero les recuerdo, mis hermanos, que hay alguien que siempre nos ve y que no nos podemos esconder. Bien dice el Salmo, si me voy al fondo del mar, ahí estás tú. Si me voy a lo alto de la montaña, también ahí estás tú. No nos podemos esconder, hermanos, y no podemos actuar de una manera incorrecta si sabemos hacer lo correcto. Debemos de ser precavidos en no hacer lo incorrecto. Cuando sabemos lo que debemos de hacer incorrecto, no debemos evitarlo, puesto que nos evitaremos dolores de cabeza innecesarios, mis hermanos. Dolores de cabeza que pudieran ser evitados, problemas que no debieron de haber sido, pero sucedieron. ¿Por qué? Porque se nos hizo fácil, porque no meditamos en las consecuencias de nuestros actos. Y se hace sencillo y a veces llega a ser un hábito, y ese hábito, una vez que se ancla y que lo hacemos parte de nuestra vida, es muy difícil de romperlo. Pero ¿tiene lucha? Claro, cuando lo dejamos en manos del Señor y actuamos. Para lograr una restauración correcta, también debemos de meditar para actuar en base a convicciones, no por emociones. ¿Qué dice el versículo 12, hermanos, de Eclesiastés capítulo 3, versículo 12? Quien lo encuentre puede leerlo, póngase de pie. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y continuando con el 13 diría, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goza el bien en toda su labor. Debemos de actuar en cuanto a convicciones, no por emociones. ¿Cuántas veces actuamos en una manera emocional? No, es mi hermano, pues porque es que lo quiero mucho. Es que ¿cómo es posible que yo le pueda decir esto? Es que porque me va a doler. Y es que si se actuó bien, a lo mejor ya no me habla, o pierdo su amistad. Pero cuando actuamos por convicción, todo sale adelante. Romanos 12:18 es claro en decir, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Imagínense la siguiente ilustración. Ya se pelearon. Cada quien se dividió su camino siguió. No se hablan, se tienen coraje, se ven en la calle y mejor se dan la vuelta, chiflan, voltean a ver para donde quiera, pero no se saludan y se siguen teniendo coraje. En la iglesia llegan, se ven, hola, ¿cómo estás? Adiós. No hay necesidad, hermanos. ¿Qué necesidad tenemos de vivir amargados cuando podemos ser gozosos? Ninguno. ¿Qué necesidad tenemos de estar resentidos? Tampoco ninguna. ¿Están de acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Antes de dar las ofrendas, ¿con quién debemos de estar bien primero? ¿Con quién? Nuestros hermanos. Exactamente. Si tú das tu ofrenda, ¿tú crees que va a ser de gozo para Dios cuando tienes un pleito casado con tu hermano? Para nada. Para nada. Lo único que haces es que esa herida que ya está, solamente crece y la dejamos crecer y la dejamos crecer. ¿Qué tan grande puede crecer? El tiempo y la situación que nosotros le permitamos. Pero muchas veces nos gana el ego. Pero yo, ¿por qué le voy a pedir disculpas si él me ofendió?
¿Yo por qué le voy a hablar si me dejó de hablar? Debemos de ser precavidos y prudentes, ya que esto nos traerá gozo, hermanos, pues estaremos haciendo lo correcto delante del Señor y ante los demás. ¿Se imaginan si toda nuestra vida estuviéramos enojados con las personas? Yo creo que no sería vida, hermanos. No sería correcto delante de los ojos del Señor tampoco. ¿Por qué? Porque, como lo dice la Escritura en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estar en paz con todos los hombres. Complicado. Puede ser tan complicado como usted lo quiera dejar. Pero si seguimos conforme a la Biblia, es sencillo, hermanos. El tercer paso para lograr una restauración consiste en lo siguiente: tiempo para poner en manos de Dios su situación. Eclesiastés 3, 14 y 15 mencionan lo siguiente: aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, hay impiedad, y en lugar de la justicia, hay iniquidad. 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo que hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. El tercer paso para lograr una restauración, hermanos, consiste en el tiempo para poner en manos de Dios su situación. Ya está consumado el acto, ya se pelearon, ya no se hablan en la iglesia, la sesión de negocios estuvo candente, nadie se habla. En la familia, una familia destrozada, a lo mejor por un mal comentario, una mala acción, algo que no debió de haber pasado. Ya está la situación. Ahora, ¿qué es lo que queda? Poner en manos de Dios la situación. Cuando el acto está consumado, no queda más que doblar las manos, como lo decimos. Ponernos a cuentas delante del Señor, que debe de ser lo primordial, ya que una vez que esto sucede, debemos de actuar. El daño ya está hecho, ya pedí perdón al Señor, ahora queda sanar la herida, actuar y dejar que el Señor se encargue. Puede ser difícil, puede ser fácil, pero yo me inclino más por el sentido de difícil. ¿Por qué? Cuando estamos dentro de la familia, puede ser destrozada muy fácil. Más cuando las cosas se enfrían, cuando nos olvidamos del Señor. Inclusive cuando estamos dentro del camino del Señor, pero no debe de ser así. Es lamentable ver cuántas familias en la calle se encuentran separadas, cuántas en procesos de divorcio, hijos desolados, familias que eran fuertes, que eran de testimonio, destrozadas por un mal acto. Y aquí el único que es contento es Satanás. ¿Por qué? Porque le permitimos hacer daño. Porque aunque tenemos las cosas, los problemas en este caso ya enfrente, no somos capaces de doblar las manos y dejar en manos del Señor esto. Es doloroso ver cómo familias por ciertas actitudes se dejan de hablar, se rompen, ya no es lo mismo. Por eso la analogía cuando se arregla una habitación al principio. ¿Por qué? Es muy difícil que todo siga igual. Decía el pastor Fernando de la Mora Lumbrera, cuando sucedan tipos de situaciones así, las cosas ciertamente no vuelven a ser iguales. Mejoran para beneficio, empeoran. No hay de dos sopas, pero igual no vuelve a ser esto. ¿Qué tan complicado es? ¿Qué tan complicado es confiar en el Señor? Muchas veces nosotros queremos hacer la labor del Señor. Nosotros queremos tomar el lugar de pelear en vez de dejar las cosas en manos del Señor. Y es complicado, es difícil y no es de beneficio ni de bendición. ¿Por qué? ¿Qué problemas encontramos en cuanto a salud por estar preocupados por un problema? Enfermedades como la gastritis, por decir una, por preocupación extrema, la
la aflicción, la depresión. Encontramos problemas serios que podemos evitar nosotros. Pero, ¿qué tan complicado es? Es qué tan complejo lo dejamos hacer. Podemos ver en Eclesiastés, dándole vuelta, de nuevo al versículo 1. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Puedes estar peleado. Humanamente tenemos esas cualidades en cuanto a pelearnos, mas no es de bendición. Puedes estar airado, pero no peques. Puedes estar triste, pero debes de levantarte. Muchos casos encontramos cuando nos alejamos del Señor. Cuando tú dejas de tener esa comunión tan íntima con el Señor, es cuando vienen los verdaderos ataques. O no ataques, porque prácticamente dejamos que Satanás se apodere de nuestras vidas y le permitimos que nos maneje. Pero es ahí donde empiezan las verdaderas situaciones que no deberían de suceder dentro de las familias cristianas, menos en los que consideramos hijos del Señor. Es complejo. Restaurar no es nada sencillo. No es fácil voltear atrás y decir, me equivoqué. Puede ser fácil, puede ser complicado, pero es doloroso cuando nosotros no nos dejamos guiar por el Señor y no dejamos que todo fluya. Podemos dejar que un problema crezca por años y no ponerle control, pero si ya está el problema, ¿por qué vivir de esta manera? ¿Por qué no restaurar? ¿Por qué no ponernos en paz delante del Señor? Yo creo que el pueblo del Señor ha sido atacado seriamente y se deja de influenciar por Satanás. Leí una foto en la tarde de Paul Washer donde decía que es la peor generación de cristianos. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho muy comodinos. No venimos al templo, no nos congregamos, se nos hace muy fácil buscar ayuda en YouTube. Tenemos ideas de que la iglesia nos ha vendido, por ejemplo, congregarse el domingo. He escuchado comentarios de personas que reniegan por haber estado en el templo. He escuchado comentarios de mucha gente que cree que es válido, como lo escuché la semana pasada por parte del pastor, de las glorias pasadas, que porque yo ese tiempo tenía un cargo a lo mejor grande de la iglesia, que porque antes se construía, porque hoy no. Pero más sin embargo, mis hermanos, si eso no continúa, si no tiene una secuencia, si no persevera, si no continúa, se pierde. Se pierde, hermanos. Como verán, tengo un gran defecto. Sudo demasiado en tiempos de calor, mis hermanos. Disculpen. Y es complejo, es complicado. Porque de nada nos sirve ante el Señor si en el pasado hicimos algo, pero si no le damos continuidad, yo creo que de nada nos sirve. Debemos de seguir hasta la venida del Señor Jesucristo. Tiempo para poner en manos del Señor la situación de restauración. La ponemos en manos del Señor. ¿Qué es lo que nos queda? Tiempo de actuar. Debemos de ponernos manos a la obra. Ya se consumó el daño, ya existió la distancia, la separación, la desconfianza, ya existió todo ello. ¿Qué es lo que nos queda? Doblar las manos, pedir ayuda al Señor y dejar que Él tome el control. Doblar las manos, entregarle todo lo que es nuestras cargas y más que nada cómo actuar. Pero no nomás que quede en ello, debemos de actuar. ¿Cómo puede ser ello? ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Parafraseando, el hijo quería su herencia. Se va, se la gasta. Llega el momento en que no tiene ni siquiera para comer.
¿Y qué es lo que pasa? Llega humillado, llega lastimado, llega quebrantado, destrozado. Mas sin embargo, ¿qué es lo que hace su padre? Fiesta. Y le mandan a poner un anillo y lo visten. ¿Acaso el padre lo desechó? De ninguna manera. Yo estoy seguro, mis hermanos, que si nosotros dejamos esas cargas en el Señor, Él no nos va a desechar, sino que al contrario, nos va a limpiar, nos va a curar si es necesario, va a sanar la herida, va a sanar la aflicción, la preocupación que nosotros tengamos, y va a hacer la obra. Que ya me peleé con el hermano, no le hablo. Debemos de buscarlos. Debemos de sanar esas heridas. Debemos de seguir adelante. Debemos de perdonarnos. Debemos de pedir perdón si nosotros nos equivocamos. Debemos de reconocer cuando nos equivocamos. Debemos de pedir disculpas si fuimos los que ofendimos. El Señor nos usa, mis hermanos, si nosotros nos queremos engañar diciendo, no lo vuelvo a hacer, pero en realidad que lo hagamos o que lo dejamos de hacer. No nos ganamos nada. Nada nos ganamos. No nos ganamos nada. Si nosotros queremos restaurar, pero nosotros tampoco actuamos, no se puede. Debemos de dejar en manos del Señor, quien nos va a dar la sabiduría, las palabras y todo lo necesario para obrar en ello. ¿Ustedes creen que si el problema a lo mejor estuvo fuerte y lo dejamos en manos del Señor, ¿ustedes creen que no va a actuar en la persona contraria? Muchas veces tenemos el temor o incluso la desconfianza de decir, pues no me animo porque a lo mejor tiene un carácter muy pesado. O incluso decir, como le dije anteriormente, ¿yo por qué? ¿Yo por qué lo debo de hacer? No queda más que humillarnos y hacer las paces. Realmente una iglesia quebrantada no funciona de nada y puede ser de tropiezo para muchas personas afuera. Por comentarios, por cosas imprudentes que se hicieron y que haya llegado alguien de afuera y ve estos problemas. ¿Ustedes creen que en vez de animarlo o fomentarlo o estimularlo que se quede, ¿ustedes creen que lo van a lograr así? Para nada, los espantamos. Los padres de familia, si los niños son muy inteligentes, pueden notar demasiadas cosas sin preguntar. Bien dice un dicho fuera, que los borrachos y los niños siempre dirán la verdad. ¿Correcto? Pero debemos de trabajar, hermanos, en cada uno de nosotros. Debemos de tener el valor de analizarnos delante del Señor, y si en algo hemos hecho mal, es tiempo de dar la vuelta, hermanos, tiempo de trabajar, tiempo de restaurar. Para Dios nada es imposible. Lo que aparentemente para nosotros esté muerto, Él le puede volver la vida. Lo que aparentemente esté destrozado, dañado, Él lo puede restaurar. Para Dios, ¿ustedes creen que hay algo imposible? ¿No? Pero sin embargo, mientras nosotros creamos que todo lo podemos, que todo lo sabemos, que todo lo hacemos, siempre vamos a tener esos pensamientos y en lugar de restaurar, empeora más la situación, empeora más y jamás vamos a lograr bendición del Señor. Así. Para concluir, cada acción y pensamiento tiene un momento apropiado. Debemos de encontrar el momento adecuado para hacer las cosas. Es imposible no equivocarnos, porque por naturaleza humana fallaremos, pero cuando somos conscientes de lo que está mal, debemos actuar y trabajar para sanar heridas. Dios se encarga de sanar lo más complicado, de poner palabras, de actuar, pero también nosotros, hermanos, debemos de poner nuestro granito de arena. No lo dejamos en balde, hermanos, no lo menospreciamos, no permitamos que por actitudes que no son de agrado al Señor hayan cosas que puedan destrozar, que puedan dividir, que puedan separar.
que si ya sucedió ello, que siempre busquemos la manera de restaurarnos, hermanos. ¿Cómo lo hacemos? Siempre dejándolo en manos del Señor. Les invito a meditar en lo siguiente. Nosotros somos como una pequeña gotita de agua en medio de un océano. Realmente no somos nada, hermanos. No somos nada. Somos como una pequeña partícula de polvo en medio de todo el universo. Pero más sin embargo, el Señor es tan misericordioso, es tan bondadoso, es tan maravilloso, hermanos, que puede perdonar cualquier situación. La Escritura es muy sabia en cuanto se menciona lo siguiente. En Gálatas 6:9 encontramos: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Si tenemos una flor y la dejamos de regar, esa flor se seca. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. No nos cansemos de buscarlo, porque de ello se goza el Señor. Y recordemos, para los que creamos que no tenemos nada, en Lucas 8:17, en versión de la Biblia, Nueva Biblia al Día, menciona: no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Si nosotros andamos mal, creo que ha llegado el tiempo de dejarlo en manos del Señor y actuar. Debemos de restaurar. ¿Por qué? Porque en caso contrario, en división, nada vamos a lograr. Somos un cuerpo del Señor, en el Señor. Y si ese cuerpo está dividido, no vamos a lograr nada. Debemos de meditar muy seriamente. Si algo tenemos oculto, si hay algo que resanar, algo que restaurar, debemos de hacerlo, siempre dejándolo en manos del Señor y actuando. Vamos a orar. Padre bendito que está en el cielo, gracias, Señor, le damos por esta meditación. Gracias, Señor, por tus hijos que se encuentran en este lugar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque es viva, porque es más filosa que un arma de doble filo, Señor. Gracias, Padre, porque tú has dado inspiración y sabiduría a través del tiempo para que tu palabra sea predicada, Padre. Gracias, Padre, porque usted siempre tiene un propósito, y por muy mínimo que sea, sabemos, Señor, que tu palabra no vuelve vacía. Te pido para que nos des la sabiduría, Señor, de analizar a fondo nuestros corazones, que nos des el valor, Padre, de reconocer si nos hemos equivocado en algo, que nos des la fuerza, Padre, para dejar de hacer aquello que ha sido que no ha sido de beneficio para nuestras vidas y para nuestros hermanos, Señor. Te pido para que tú obres en ello, en ese problema, que des la sanidad necesaria, Padre, y que nos des el valor para reconocer si en algo estamos fallando, porque podemos engañarnos a nosotros mismos, Señor. A todo mundo podemos engañar, pero a ti nunca te engañaremos, Padre, puesto que tú conoces nuestra mente, conoces nuestros pensamientos, sus corazones, Señor, y sabemos que a ti no podemos engañarte. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido que bendigas a mis hermanos y gracias por tu palabra, Señor. En Cristo te lo pido. Amén.